Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de charletas. He invitado a los jugadores que estuvieron conmigo en una partida que hice el otro día, una tipo iniciación, mm, un poco fracaso, un poco experimental, o sea, porque en el fondo me dedico más a compraventa que a poder rolear y me quedé con un poquito de mal sabor de boca y quería hablar un poquito de temas de rol. Y hoy nos acompañan, como siempre, y es más que bienvenido, Óscar, veterano de muchas partidas, muchas historias que ha tenido. Buenas. Y, y por primera vez, y me alegro mucho que se haya unido, el señor Pau. Muy buenas, Pau. Buenas. Se nos une para darnos un punto de vista también bastante rolero, bastante experimentado. Es más, va a ser tanta conversación que yo voy a estar aquí pintando, me voy a quitar ahora la cámara y vamos a dejar a estos hombres que desmarren historias, ¿cómo se dice esto? Anécdotas, vivencias, consejos a los que yo puedo tomar un poquillo para las siguientes partidas que pretendo hacer, que en el futuro a lo mejor suba algunas cosas al canal en plan de secciones, como una de que le ofrecieron a mi pareja me golpearan con una pastilla de jabón envuelta en un calcetín, cosas así, Explica eso gustos así. bien. No es que alguien le dijese a tu pareja que te golpease con una pastilla de jabón envuelta en una toalla, que no en un calcetín, ¿vale? A ver, Alguien matizó mejor un primero, calcetín. no, A ver, primero, hay la que recurrir a referencia, los clásicos de la chaqueta metálica, ¿vale? exacto, Quiero primero decir, la referencia cinéfila, que ahí nos está fallando un poquito. Que ahí si somos frikis, somos frikis. Y lo segundo, le estaba pidiendo a tu novia que agrediese al máster, no que te agrediese a ti, que agrediese al máster por lo que estaba haciendo la partida, que no es lo mismo, ¿vale? Hay que explicarlo todo bien. Me parece genial. Chicos, maticemos. El máster era yo técnicamente, aunque de máster tenía poco, pero básicamente, pero bueno, no pasa nada. Bien, yo me voy a quitar de aquí la cámara, ¿vale? Y así ya esto se queda en modo podcast. Y ahora ya podemos empezar a darle caña a todo lo que queráis. Tenemos hasta hora y media de largo. Aviso para todos los que nos están oyendo más que viendo que pues eso, va a ser un poco esta temática hoy y a ver qué les parece al público. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos, chicos? ¿Cómo Venga, recomendáis? ¿cómo empezamos a jugar a rol? Empiezo yo. ¿Cómo nos metimos en el vicio? Venga, las personas mayores primero, venga. Gracias. Yo me acuerdo que empecé a jugar con, ¿cómo se llama esto? En el verano de pasar de octavo de CB a primero de PUP, ¿de acuerdo? En ese verano, en el pueblo donde yo veraneaba, que es un pueblito pequeño de León, venían también unos primos míos bueno, primos lejanos, primos segundos, terceros, pero bueno, ya sabéis, en un pueblo de 200 habitantes todos somos primos. Y venían unos primos de Barcelona, ¿de acuerdo? Y se trajeron ese verano el juego de la llamada de Chulu, de Chaos, en el sistema de 100. Y ninguno lo conocíamos de la cuadrilla del pueblo. Y mi primo, creo que era Rubén, el que era el mayor, montó varias partidas y aprovechando que el comedor de mi abuela en el pueblo es un comedor pensado para que coma toda la familia, lo que significa que en la mesa entran una, dos, 4 y 4, 8, 10 personas y apertujados algunos más, pues ahí nos metíamos a jugar. Y estuvimos unas cuantas tardes jugando, descubriendo lo que eran los juegos de rol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y mi Vale, primer contacto, Ahí te lanzo una pregunta, y perdóname que te interrumpa, pero ahí te lanzo una pregunta. ¿Qué es un juego de rol? Danos un poco de detalles. un juego de rol es un juego en el que tú simulas o actúas como otra persona. Por ejemplo, jugar a indios y vaqueros es un juego de rol, porque unos hacen que son indios y otros hacen que son vaqueros. La diferencia entre jugar a indios y a vaqueros y jugar un juego de rol es que en un juego de rol normalmente, luego está lo que sería los juegos de rol en vivo, las acciones
el éxito y fracaso de las acciones que se llevan a cabo a veces son determinadas por la interpretación que hace el personaje de lo que se está llevando a cabo, y otras veces se lleva, ¿cómo se llama esto? Se determina tirando un dado, ¿vale? Eso es un juego de rol. Vale. Como si fuésemos actores fracasados y nadie nos va a contratar nunca, pues nos reunimos 4 o 5 actores fracasados y nos ponemos a interpretar una obra en la que no existe un guión preestablecido, por así decirlo, o que los actores no conocen el guión, sino que se va improvisando en función de lo que va pasando en la obra. Vale. O sea que os tiráis muchas tardes tirando dados, básicamente. Unas cuantas tardes, sí. No Vale, todas, vale. pero sí unas cuantas tardes ahí estuvimos jugando, aprendiendo que eran juegos de rol y demás. Y luego ya a partir de ahí, al empezar en el instituto, pues ya una persona de clase nos dejó una copia de la primera edición de Dungeons and Dragons, de acuerdo, la edición clásica de los años 80. Después de eso conseguimos una ampliación de un fanzine que se llamaba Troll, porque la primera edición de Dungeons and Dragons se pueden jugar con personajes hasta el nivel, creo que era el 4 o el 5, y en ese fanzine de la revista de la Troll venía para jugar con personajes de más nivel, de acuerdo, y a partir de ahí pues ya descubrimos que en Bilbao había tiendas de juegos de rol. Bueno, en Bilbao en este caso no, en este caso yo me iba a Algorta a comprar juegos de rol, y también ahí descubrí Warhammer, de acuerdo, que era una tienda que tenía de todo un poco. La tienda se llamaba, bueno, se sigue llamando Hobby Guineas, no sé si seguirá abierta, y yo me acuerdo que para llegar hasta Hobby Guineas era 1 hora 20, media hora de ida y otra hora y media de vuelta andando, ¿vale? Es decir, que era todo un paseo cuando íbamos a por material. Luego ya empezaron a abrir tiendas en Bilbao, pero hasta entonces el único sitio era Hobby Guineas, y además, hasta que empezaron a abrir las tiendas de Bilbao, era el único sitio y normalmente eran productos más de importación y en inglés que en castellano. Sí, De hecho, eso es un cambio bastante grande con ahora, y eso que ahora tampoco nos llega todo lo que nos llega de lo que hay fuera. Pero sí, la época de las fotocopias, porque esto no está en español, la época de revisteo, la época de mira, es que esto lo han traído desde Estados Unidos, ostras, qué cambio. sí. Y ya, bueno, apareció Jock International, empezó a traducir cosas, empezaron a salir también por ahí más editoriales, etcétera, pero sí, la primera época era complicado, exceptuando Barcelona y quizás Madrid, en el resto de España era más complicado conseguir material. Pero bueno, poco a poco y con muchas ganas de fricar se iba consiguiendo, y luego ya, pues eso, se fueron abriendo tiendas en todos los lados porque había tirón. Hasta que dejó de verlo, pero eso es otra historia. Que bueno, que tú habrás vivido más en primera mano que yo. Yo empecé en una época más tardía, que fue tanto la escabrosa historia del asesino del rol, Sí. como la caída de las grandes editoriales, principalmente, y siempre se ha culpado a Magic the Gathering. Sí, pero Aunque no sé bueno, yo qué decirte. recordemos que gran parte de la editorial que más perdió en realidad fue por intentar imitar a Magic con un juego del Señor de los Anillos. No se nos olvide. Ya. Que aún No, aparecen sí. cartas de eso. Sí, a ver, sí, el problema es que la diferencia más importante es que Magic es un juego muy rápido, pero también es un juego muy caro. Es que yo me acuerdo de que en mi pueblo había una persona que se dejaba tranquilamente 2.000, 3.000 pesetas todos los meses, que ahora no es nada, pero en aquella época 3.000 pesetas para chavales de 14, 15, 16 años era el dinero que tenías para todo el mes, en cartas, ¿vale? Es decir, y al final había eso, la parte competitiva de Magic, en cierta forma arrasó un poco con todo. Yo me acuerdo, joder, de jugar a Magic. De hecho, empecé a jugar a Magic la primera edición borde negro con las cartas en inglés. Porque claro, en castellano no se habían planteado en traerlo y habían traído los productos de
de importación. No, directamente es que no se publicó. O sea, Wizards empezó como una empresa pequeña y ahora, pues irónicamente, es la dueña de D&D. Sí. Yo creo que el tema de los juegos de rol y la crisis es como la crisis de los cómics. Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí y es algo recurrente porque va por ciclos, va y viene igual que los juegos de mesa. Ahora los juegos de mesa tienen un boom brutal gracias a los Kickstarter, igual que muchos juegos de rol también, pero que de aquí a unos años pues volverá a ir para atrás y volverá a estar otra cosa de moda y volverá otra vez a resurgir y así. A ver, después de un poco la época que tú describías, vino también un cambio muy grande de dinámica, tanto en juegos como en la misma edición de los mismos. Y pasamos directamente de las publicaciones de Jock a pues Mundo de Tinieblas, por ejemplo. Vampiro fue un gran boom. Sí, Es decir, hay un salto muy gordo. La factoría de ideas. El público Vampiro de Tinieblas. Publicó Vampiro, bueno, publicó prácticamente todo, con un poco de desorden porque llegaba lo que llegaba. Pero es un cambio totalmente de unos juegos de rol dominados sobre todo por la fantasía o el terror a un juego mucho más urbano, más punk, gótico punk, bla bla punk. Al final le puedes poner punk a todo. Y eso que entre medias tenemos Cyberpunk, tenemos Shadowrun. Sí, Shadowrun no, pero Cyberpunk yo sí que jugué. ¿Cómo se llama esto? También salió el juego de rol de Cronopia. Sí, No, Cronopia no, hay una época en la que sale de todo, o sea, sí. y previo a eso tenemos pues todos los juegos pequeños españoles que sacó Jock. Coño, el Fan Hunter. El Fan Hunter, Fan qué grande. Hunter, Aquelarre, no lo sacó, no sé si lo sacó. Sí. También fue Jock, sí, pero incluso tenemos el juego Oráculo, infamemente recordado, Superhéroes Inc., que no era de factoría, pero también fue. Sí, salieron muchos juegos españoles pequeños en esa época e incluso se trajeron juegos muy raros, como por ejemplo el juego de rol de los cazafantasmas o el juego de rol de James Bond. Ya. Un juego de rol donde además ser un agente secreto famoso era un problema. Salió también en Mutantes en la Sombra, un juegazo También. Para mi gusto, que nosotros lo jugamos mucho y era brutal. Tenemos ahí un boom en esos 80-90 muy raro, porque quiero decir, viene marcado porque entre medias hay una crisis. Yo empiezo con el rol bastante más tarde. Empiezo con Warhammer Juego de Rol segunda edición, que si no recuerdo mal es el 2003-2004, no me acuerdo exactamente. Sí, pero por ejemplo, yo Warhammer nunca lo jugué y eso que en el club claro. se jugó la primera edición, ¿vale? Y se jugó hasta el Imperio en Llamas y la campaña esa enorme que había de Empire in Flames. La primera edición de Warhammer Juego de Rol era curiosa porque solo tenía 3 dioses del caos y uno de ellos no es uno de los que está ahora. Ya. Era una de esas cosas un poquito curiosas porque ni siquiera encajaba con el mismo lore del juego de mesa. Y yo en este caso me pasa un poco lo contrario que a ti. Tú entraste por el rol a Warhammer, yo entré al rol por Warhammer. O sea, yo empecé coleccionando cómics joven, con unos 8 años conocí Warhammer Fantasy, pasé muy rápidamente a 40.000 y es en un Games Day donde compro precisamente el manual en precompra, porque lo vendieron unos meses antes en el Games Day, de Warhammer segunda edición. Aquí un poquito, pues eran ya otros tiempos, eran los 2000 algo, y pues paso de narrar Warhammer a mis amigos, juego que además está muy pensado para jugar con miniaturas, a ir a jornadas de rol, conocer Tulu, conocer Star Wars de 20, y a partir de ahí pues ya diversificar muy absurdamente en varios juegos. Sí, mira, también una cosa que has dicho de explosión de juegos, había el Funding Sun, es otro juego de ciencia ficción muy bueno. El creo Traveler, que ha tenido una edición reciente. Sí, de hecho, creo que los dos han tenido.
Sí, pero el Traveler era un juego de ciencia ficción dura, que era, a mí Sí, me sí, sí, encantaba. adaptable a la ambientación que quisieras y con Mm, mucho... O sea, es un juego de rol muy realista, igual que el GURPS. sí, Aquí hay que hablar un poquito también de los niveles de abstracción. Tienes los juegos de rol más abstractos que, a mi ver, siempre han sido los de 100, aunque hay gente que discrepa. Y luego, por ejemplo, Mundo de Tinieblas también tiene un nivel de abstracción muy grande. Y son juegos que al final la tirada es algo para determinar una cosa u otra. Y luego tienes juegos de rol con unas mecánicas mucho más duras, mucho más importantes, en los que no solo es importante las selecciones que hagas, sino también pues cómo está esto. Hay niveles absurdos como Anima, donde tienes que tener una calculadora al lado, como el que dice, pero al final claro. es un poquito lo que te guste narrar o jugar. Quiero decir, que aquí están los dos puntos de vista. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo es que, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, yo jugué mucho segunda edición y yo era máster de Dark Sun porque me parece que es la mejor ambientación que tiene Dungeons and Dragons. Yo he de decir que Dungeons and Dragons, uno de los motivos por los que no entré directamente en D&D fue por el curiosamente buena caja, mal juego de Parker. No sé si tú la recordarás. Es una caja que sacaron que era un juego de mesa, pero era un juego de mesa. Entonces te lo vendían Ya, como si fuera un juego de rol y era un juego de mesa. Digo que es buena caja, mal juego, porque yo ahora desempolvándola con la nostalgia, pues a lo tonto es un juego que te viene con ocho plaquetas para hacerte tu dungeon, que te viene con puertas, que te viene con tal, y te viene con unas 50 miniaturas aproximadamente, sí. que para las, pues no me acuerdo si eran 8.000 pesetas en su momento, pues a día de hoy se ve mucho más cara esa caja. Ya. Pero claro, el juego era infame, muy infame. Pero, por ejemplo, ese es un cambio que ha tenido Dungeons and Dragons, porque yo recuerdo de que en segunda edición nosotros no jugábamos. A ver, si dibujábamos un mapa, ¿de acuerdo? Pero no utilizábamos miniaturas para jugar. Yo creo que es la 3 o la 3.5 donde hubo un cambio ahí A de ver, un juego de más a mazmorreo de lo que habían sido las ediciones anteriores, a ver, que te condicionaba mucho a la hora de jugar por eso. Porque si claro, tienes analizas que un poco tener... la historia de D&D, que empieza como un juego de estrategia, como Chainmail, Mm, sí es cierto que lo que es Gygax y el resto de su mesa, pues sí utilizaba miniaturas. Al final era gente que le gustaban los juegos de miniaturas y pues lo decidieron usar en tal. Pero al final D&D está muy pensado para que si no te puedes permitir miniaturas, puedas hacer el mapa. Sí es cierto que 3.5 pule más esas mecánicas. Coincide con que sacan una gama barata de miniaturas. sí. No la actual, que es Nol Tour, que es bastante más pensada para el jugador que pinta, sino una gama tanto para D&D como para Star Wars de miniaturas prepintadas baratas. Sí, Mm, pero cuando Les sacan esa sale gama bien. también sale, perdona que te interrumpa, Mm, porque quieren tirar del tirón del juego de Magenite, que estaba sí, también, vendiendo también. lo imposible, por así decirlo, y de ahí podríamos decir que viene también la ruina de Ranham Confrontation, ¿vale? Porque Sí, se pensaron que ellos podrían hacer lo mismo con sus juegos, es decir, sacar para el mercado estadounidense una gama de miniaturas prepintadas que se iba a vender también como ese juego, sí. y se hostiaron tan fuerte que quebró la empresa. Sí, un poco es esa situación, pero sí que es cierto que ese cambio, digamos, para que la gente utilizara más miniaturas viene con la intención de no solo te vendemos un juego, te vendemos miniaturas. Ahí se puede discutir mucho de en qué falló esa... A ver, no falló porque 3.5 es un éxito en muchos aspectos, en gran parte por la OGL y porque la gente ha podido publicar cosas compatibles con ella, pero sí es cierto que nunca vendieron tantas miniaturas como esperaban. Están teniendo más éxito actualmente en ese sentido que entonces. Lo que pasa es que ahora también tienen más competencia. Sí. ¿Verdad, Carlos, con Dungeons and Lasers? Pues una pedazo de competencia que te cagas. O sea, Pero a ya no mí solo es que Dungeons and Laser, es decir, es que ahora mismo
con las impresoras 3D. La impresión 3D, sí, no. Es decir, O sea, y los Patreons que han salido. DIL es y luego, un ejemplo extremo porque estamos hablando de que te está saliendo a menos de €1 la miniatura de impresión por plástico. Pero es ya, que pero realmente... los Kickstarter de. ¿Cómo se llaman esto? La gente, creo que es de Texas, que es como el plástico gomoso, que también tienen una cantidad ingente. Sí, esos son Steamforge. Reaper-Bonds. No, Bueno, Reaper Bonds, eso, Reaper Bonds. Ripens. No, pero por ejemplo, Steamforge, que son los que han sacado el juego de mesa y de rol de Dark Souls, también están vendiéndolo como churros. Ahora mismo es que te sacan Kickstarters con miniaturas como churros. Es que la palabra es, o sea, la definición es esa. Sí, pero Estoy porque de acuerdo y ahora quisiera mismo. decir ahí, Oscar, se me deja- es que no hablo, yo solo te quiero decir una cosa. Habla. Cualquier Kickstarter de miniaturas actual que te saquen más de 200 minis con un precio inferior a 200 euros, te están dando miniaturas que te puedes comprar a porrón. Y incluso creo, Oscar, que en esto tú has comentado algo de que al final, creo que lo hablamos en el vídeo de los Kickstarters, es comprarte 200 o 50 o 500 minis que no vas a poder pintar o que no te vas a liar a pintar todas, porque el precio es menos de €1 la mini y que te vienen hasta miniaturas gigantes que, vamos, que te va a costar la vida pintarlo. Es lo Sí, que quería aportar. sí, vamos, yo lo que quería decir es eso, que ha cambiado mucho la producción de miniaturas. Años 80, yo conozco sobre todo finales de los 80, 90, principios de los 2000 y ahora, con el tema del diseño por ordenador, ¿vale? Es Y la otro impresión mundo. 3D. Pero es que es otro mundo que la gente no puede ni imaginarse. Es decir, No antiguamente tiene color. Joder, antiguamente simplemente de pensar, montar, a ver, era relativamente, vamos a hablar, relativamente barato hacer una miniatura en masillada verde, masilla 3D y sacar el molde, pero luego la distribución era la puta locura. Y estamos hablando de una época en la que no había internet, es decir, que tú te Y los enterabas. materiales y mil cosas más. O sea, de hecho, hay empresas que siguen trabajando en tradicional. Warlord es una de ellas, por ejemplo, que de hecho es una familia. Es sorprendente porque es una familia solamente. Tiny Tales y la otra empresa de Juan Díaz, pues bueno, ahí están. Es decir, pero obviamente no. Es que el mercado ha cambiado muchísimo. O sea, te están vendiendo pues un poco como lo típico. Puedes comprar, digamos, la versión artesanal o la versión industrial. Pero es que la versión industrial ahora mismo es 6, 7 mil veces más. Hubo un momento en el que Workshop mismo se pasó al diseño 3D, se nota muchísimo en el tipo de modelado, además de miniatura, y es que no hay color. O sea, no hay color ya no en la calidad, que puede gustarte más. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los modelados manuales de Workshop, pero sí es cierto que es que lo que se pueden permitir hacer con un diseño 3D no era imaginable siquiera anteriormente. Ya, no, sí está totalmente claro. Es decir, ya no solo es el diseño, sino también el material. Es decir, un Nagas de Aes of Sigmar o algún otro personaje que está medio levitando, sujeto por cuerdas, por tiras o por lo que sea, es que antiguamente con el plomo es que era imposible. Todo el ejército de los Nighthounds es imposible en plomo. Que luego entra el conflicto de bueno, ¿y cómo guardo esto? Bueno, pero eso ya no es su problema, eso es el tuyo. Ya, eso es. Exactamente. O cómo lo llevo a la mesa de juego. ¿Cómo lo llevo a la mesa de juego? Sí, esa es otra. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de juegos de rol y tal, el juego de rol con miniaturas es algo que a mí me gusta mucho, es algo que bueno, que puedo hablar de ello hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, Pathfinder lo estoy jugando como jugador con miniaturas. Y una parte de esa partida, una parte que me gusta de esa partida es llevo un druida y me gusta llevar bichos que invocar o en los que transformarme con el druida. Entonces es un poquito mi hobby el coleccionar esos bichos, pintarlos y llevarlos montados y pintados a la partida. ¿Soy el único de la mesa que lo hace? Pues bueno, sí, porque al final soy el que más pinta y tal, pero el narrador tiene sus tiles, etcétera, etcétera. Es un poquito también tal. Bueno, es otra parte del hobby. Pero esto es un poquito el debate siempre de lo que se llama teatro de la mente versus tablero.
Es decir, los juegos más narrativos se supone que tú no necesitas ni siquiera un papel donde hacer un mapa. Siempre viene bien de apoyo si quieres hacerlo y demás, pero Vampiro nunca has necesitado realmente eso. No, Luego, Vampiro no. pues están las discusiones de dónde estoy yo, si le llego, si le pego, si no le pego, si es que has hecho más de una acción por turno, etcétera. D&D siempre me ha parecido un juego más táctico. De hecho, D&D tiene un componente más de videojuego que es el diseño de nivel. Tú cuando diseñas una dungeon la estás diseñando previamente. Pero pues también tiene su cosa. Pero, Mucha gente... a ver, tú dices que Dungeons and Dragons tienen un componente de videojuego, pero es al revés. No, bueno, Porque, sí. es Los decir, videojuegos han bebido de ahí, entre comillas. pero han bebido pero muchísimo de Dungeons and Dragons y Sí, juegos pero me similares. refiero, bueno, es que yo, a ver, he trabajado en videojuegos, por eso, digamos, lo paralelizo mucho. A lo que me refiero es el concepto de diseño de escenario. Es un diseño, es un concepto que en muchos juegos de rol no hay. D&D sí lo tiene, pero es mira, es que justo aquí el bicho te sale si abres esto. Es que aquí el bicho lo ves si giras la esquina. Ese tipo de cosas es algo que en rol se ve bastante menos de lo que a veces a mí me gustaría. Bueno, en Rollmaster tenías la tabla gigantesca de eventos aleatorios. Claro, pero eso es un evento aleatorio, no es un diseño de nivel. Y ahí podemos discutir horas. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de diseño de escenario, a ver, las aventuras prehechas lo son, pero un ejemplo, por ejemplo, es la tumba de los horrores. La tumba de los horrores es un mapa diseñado. Está diseñado para que un perfil de jugador muera más que otro. En realidad está pensado para que tenga una alta letalidad y que todo el mundo muera mucho, ¿vale? No es solo mira si eres listo, te la pasas. Pero está pensado para un tipo de jugador más que para otro. Yo es que nunca Tengo una preparé pregunta. tanto, digamos, las partidas. Es decir, yo tenía eventos que en función de lo que iba ocurriendo iba tirando la tabla de eventos para ver qué podía ocurrir o qué bichos podían aparecer, pero Claro, nunca pero tú tenía... sí tenías pensado un sitio donde podías tirar esa tabla. Eso ya es un tipo de diseño. Otra cosa es que teóricamente en ciertos juegos puedes simplemente ir tirando con la tabla y que vaya funcionando la partida. En Rolemaster eso se puede llegar a hacer. De hecho, lo he visto hacer. Pero bueno, a ver, al final depende del juego, depende del sistema y depende mucho también del narrador. Es decir, al final algo importante en el rol es que el manual está ahí, las reglas están ahí, pero también siempre va a haber un componente que es quién dirige la partida. Y Entonces ahí no es todo. donde quiero entrar yo. Es sobre, claro, yo lo he dicho antes, me fastidia un poco que no hayáis dicho, no fue un fracaso, Carlos, no pasa nada, estuvo divertido. Ay, yo no lo Ya es tarde, considero un no. fracaso, pero Yo no considero un fracaso. Un fracaso sería para alguien que es muy experto y no es capaz de, pero tú eres un novato, punto. A ti no el te voy a... fracaso sería que la pastilla de jabón hubiera sido usada. Vale. La Nada. cuestión que tengo, a ver, como la intención que tuve y tengo y mantengo, porque ahora mismo incluso estoy pintando parte de la escenografía que va a caer en la próxima partida. Es un modo narrativo. O sea, yo tengo una historia montada y quiero haceros partícipes de esa historia. Entonces, dentro de esa posibilidad, a mí el problema que tengo son los reglamentos, las reglas, etcétera, que no me gusta intentar actualmente complicarme demasiado. Dado que por mi tiempo, por mi capacidad de estudio que es bastante corta, pues no me apetece ponerme a estudiarme todos los manuales de rol para decir voy a hacer esto, cojo normas de este o cojo normas de este otro. Es que no tienes que hacer eso, Carlos. Es decir, es una de dos, o lo que comentamos, es decir, o el reglamento de la caja básica de Dungeons and Dragons, de la primera edición, el reglamento de la caja roja, es más que suficiente, ¿vale? Más que Y suficiente. ahora claro, ahora es donde quiero llegar a esa pregunta. Oscar, perdóname que te interrumpo, pero es a donde quería llegar.
¿Se puede considerar HeroQuest un tipo de juego de rol? No. Para mí no lo es un juego de mesa. Pero principalmente Vale, porque a HeroQuest le falta el componente de interpretación y elección más allá de simplemente lo que es el mazmorreo. Es decir, en HeroQuest ni siquiera tienes la opción de aceptar o rechazar una quest. Tú entras en la dungeon, haces lo que sea y sales. Si hubiera un claro. componente mínimo de si decides ayudar al play a hacer esto, si hubiera un mínimo componente de elige tu propia aventura, sí se podría considerar un juego de rol. Pero HeroQuest es un juego de mesa. Vale. A mi ver, al menos Entonces, lo es. sí. A ver, yo acepto vuestras opiniones, sobre todo, primero, las cojo no con pinzas, sino con Con garras, cariño. porque más que nada, no, con garras de decir, si estoy queriendo hacer un juego para que vosotros podáis jugar y os apetezca venir a jugar y no iros a jugar a otro lado o no jugar, pues obviamente quiero que os sintáis a gusto y que podamos divertirnos todos. Que esto no es como pintar caballos, que no es una de tú te sientas aquí, te pones a pintar caballos y me lo paso bien. No, esto es vamos a pasárnoslo todo bien. Entonces, yo hago pública un poco mi idea, ¿vale? Esto también para la gente que nos está escuchando. Yo anteriormente, con Guarchustero, jugué a HeroQuest. ¿Qué pasa? Que HeroQuest me abrió, o sea, recalco en que yo no he sido jugador, todo esto que vosotros estáis contando, que empezasteis con Warhammer, empezasteis con el rol y os fuisteis ampliando, yo no he sido así, o sea, yo he sido, me gustaban las minis, me gustaría pintarlas en mi pasado y decir, oye, pues me monto escenarios porque montar dioramas era lo que me molaba. Y me convenció Guachostero en pasarme por su casa a echar una partida y fue mi perdición. ¿Por qué? Porque me abrió la posibilidad de hacer muchas partidas, muchas historias. Yo soy muy creativo, se me ocurren muchas batallas. Precisamente algo que he contado antes en el canal es que yo empecé realmente porque quería hacer los dioramas del libro que tengo en escritura y Mm. no me he lanzado, no me había podido lanzar a hacerlo de las partidas por la falta de material, la falta de conocimientos y luego la falta de gente. Pues poco a poco he ido rellenando un poco esos huequillos. Ahora lo que me falta es el conocimiento bueno y decente. A lo que hago la pregunta, ¿se puede hacer un HeroQuest versión rolera? Que es lo que yo pretendo hacer. Dungeons and Dragons. A ver, Al sí es fin, cierto que Dungeons and Dragons es esa idea, pero si lo que quieres hacer un juego de mesa con tintes más roleros, se puede hacer. Es decir, el mismo Warhammer Quest es más juego de rol, aunque no llega a serlo. Pero, por ejemplo, el Blackstone Fortress sí tiene elecciones. El Cursed City tenía un poquito más tema de elecciones, aunque muy limitado. O sea, sí se puede ujú. hacer algo más similar a un juego de rol. Por ejemplo, una sugerencia que te hago es que, por ejemplo, el tema de hablar con NPCs, a lo mejor, en lugar de que sea una tirada aleatoria lo que te dicen, mucho más parecido a lo que se hace en el Mansiones de la Locura, que es un juego de mesa muy rolero, pero es un juego de mesa, que es que, pues bueno, pues gastas acción en una línea de diálogo y según lo que tú le digas, él te va a responder. Entonces, sigue teniendo una mínima elección, aunque no depende de tu interpretación plenamente. Eso a lo mejor es algo que aplicaría ahí, por ejemplo. Pero también en Sí, función eso. del carisma que tengas o la profesión que tenga También, de que el haya una tirada personaje. mediante también, por ejemplo. Es decir, eso, por ejemplo, en el Mansiones se representa con las tiradas de habilidad y la tiras más dados según qué atributo sea. En D&D precisamente sería, pues, oye, estás hablando con esta persona y puedes tirar por carisma siendo encantador, puedes tirar por fuerza si quieres ser intimidador, por sabiduría si Claro. quieres... bueno, sabiduría sería sobre todo si quieres ver intenciones de la otra persona y demás.
etcétera. O sea, es un poquito en los atributos que quieras poner y adaptarlo a ello. Claro. Claro, es que es eso. O sea, a mí me gusta la posibilidad. Lo que, por ejemplo, hay algo, es un factor que no me gusta en el tema de los juegos. En otros juegos que he visto, por ejemplo, a la vez que probé HeroQuest, me enseñó Morhaime. No vamos a hablar de Morhaime, ¿vale? Que sé que si tocamos Morhaime Es nos otro tipo lanzamos. de juego. Y Mortem es un juego de escaramuzas. Con Claro, componentes de gestión de banda, pero es un juego de escaramuzas. claro. A mí la cuestión es que entre ese y el Shadowwar, que son los tres que probé con él, el Shadow único War que me gustó Armageddon, ¿no? más, El Kill Team antiguo, entre comillas. exactamente. Lo que no me gustaba de los otros dos, que no era HeroQuest, era el movimiento por metro de medir. O sea, tener que estar haciendo mediciones por Ah, pulgadas. sí, Prefiero pero más un movimiento eso de casillas. eso es suplible sin problema. O sea, simplemente es hacer Claro, un cambio o un baremado al respecto. Yo, claro. a mí me gusta mucho pensar en metros. D&D piensa mucho en sistema americano, pero sí es cierto que al final D&D piensa que una casilla son 2 pulgadas y es el Una pulgada en equivalente a teoría. 5 pies, creo recordar, que es como 1 metro y poco. Esto te lo digo de memoria, ¿vale? No, Sí. no sé si me lo puede confirmar también Oscar. No recuerdo. Entonces, Yo al final, D&D tiene muchas cosas de esto, tiene un radio de 30 pies, pues tienes que adaptarlo a las casillas, pero las casillas siempre van a ser, pues cada casilla son 5 pies, son 6 casillas. O sea, eso no es un problema. De hecho, D&D es un juego que en ese sentido te podría gustar mucho, porque eso está muy bien definido. Yo también te digo una cosa, tú has empezado a narrar y todos hemos empezado a narrar y la gran mayoría hemos empezado a narrar sin nadie que nos narre antes. O sea, por lo menos yo creo que Oscar y yo tenemos más o menos en ese sentido la misma experiencia. Y si bueno, no es... yo empecé primero como jugador de Chulu y luego ya Sí, me bueno, lancé en pero decir, Sestao pero que no con mi que cuadrilla. también fue un grupo de cuadrilla, claro, que decir, Sí. tuviste un narrador que no había sido narrado ni narrado antes. Mm. Esa es la cosa, o sea, yo al revés, yo empecé como máster eterno y aún sigo, aunque bueno, por fin juego partidas, por fin. Entonces, a lo mejor un poquito la cosa también es que si te gusta y quieres probar estos sistemas, pues oye, yo no sé cómo lo tendría, pero yo me ofrezco a hacer alguna partidilla pequeña, incluso se puede hacer por Roll20 o algún VTT, un tablero virtual, y así no es dependiente de las miniaturas y demás. Y pues es una aventura corta de una tarde, puede servir para que veas el sistema, lo juegues Ujú. y no tengas que aprendértelo leyendo un libro, por lo menos lo que es la base. De 20 el sistema es muy, muy simple. ¿Cuál Tú es el tiras un sistema de dado, 20? ¿eh? ¿El de 20 es sistema tirar dado de 20? Sí, o sea, el sistema de D&D es uno de los sistemas más simples. No llega a ser tan simple como el sistema porcentual, que tiras un dado de 100 y tienes que sacar menos que tu habilidad, Mm. pero es muy sencillo. Tienes que sacar en el de 20, tienes que sacar la dificultad que sea y sumas tus atributos, simple y llanamente. Y luego ya el resto de dados serán para las armas, que Claro, no. o sea, que eso ya es simplemente aplicar un perfil como en Warhammer, además, o sea, prácticamente. Solo que en lugar de tal, tiras un tipo de dado en lugar de dar un daño predeterminado. O sea, hemos definido un sistema en 3 frases, o sea, y jugándolo, la diferencia es que no es que te lo digamos, es que lo tocas, como que dice. Sí, O sea, eso y es algo que además, me pasa mucho por eso cuando digo que, juego por juegos con ejemplo, mi pareja, que es una de, vale, me has dicho las instrucciones y siempre es una de, vale, cuéntame las instrucciones, pero me gusta más irlo viendo, irlo haciendo, porque la teoría está muy bien, pero es claro, quedarme con toda la teoría en la cabeza y me estoy mermando. O sea, haciéndolo lo aprendo mejor, pues aunque ya tenga que digo perder un par de turnos. que si quieres que intentemos hacer una partida introductoria de algún sistema,
no tiene por qué ser de ID, puede ser incluso una de Tulu, puede ser lo que sea, pues vemos de sacar un ratito y hacerla, ya sea virtualmente o en persona en caso de que se pueda. Ya digo, no es un problema más allá de sacar ese tiempo. Por eso también, que te recomendé el otro día, el tema de las jornadas. En las jornadas se hacen muchos one shots, se hacen muchas partidas y muy enfocadas a gente novata. También te digo que, pues bueno, lo malo de unas jornadas es que vas con un narrador que no conoces, que generalmente suele estar ahí porque sabe, pero bueno, pues a lo mejor su Que estilo no es puede el ser tuyo. que no, claro, que no te Claro. entiendas tú bien con él, Claro, o no sea, entiendas lo que te no por una explica cuestión, y no por una cuestión de capacidades, sino una cuestión simplemente de que, pues, sí, de hay una feeling. cierta, claro, hay un cierto coartado de que tú no tengas conocimiento de la otra persona o cómo narra. Porque Claro. también te digo que como narrador, y aquí Oscar me va seguramente a dar la razón o a discutir, existen perfiles de jugador y existen perfiles de narrador. Sí, sí, es verdad. Está el Master Mama que llamamos, que es el narrador donde todo sale bien, o en el último momento cuando parece que todo va a ir mal, pues aparece el Deus Ex Machina y te salva, exagerándolo mucho, ¿vale? Es decir, están lo que se llama narrador enemigo, que es el narrador que va a joderte y que quiere que tú mueras y que lo que va a hacer no es ponerte retos, sino ponerte lo más jodido posible porque quiere ganarte. Y bueno, hay luego más perfiles. Ahora mismo de narrador, la verdad es que ahora mismo pues no me Sí, acuerdo pero tanto. De jugador a me ver, acuerdo más. todos los perfiles de narrador están entre esos dos, entre el Sí, narrador mamá sí, o sea, son y los el dos psicópata. extremos. Y luego, bueno, de hecho hay un libro que se llama Los monstruos saben lo que hacen, que es un libro para ese tipo de narradores, hacerte la vida más imposible. No lo Pero conocía. bueno, y luego hay jugadores también Qué con bonito eso. perfiles. Es decir, Eso hay me parece perfiles de jugador bonito. que son, pues, por ejemplo, el abogado de las reglas, que es el jugador que te va a discutir una regla hasta el final. Está el jugador Looney, que es el que solo está ahí por los jajas. El Munchkin, que es el que se diseña el personaje para que tenga todo lo más maximizado que pueda. Sin, digamos, el problema del Munchkin es que ignora toda la parte, digamos, interpretativa o de trasfondo. Hay, y bueno, luego aparte de perfiles de jugador hay tópicos, como por ejemplo la típica persona que dice es lo que haría mi personaje. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pues hombre, yo eso lo interpreto adecuado, ¿no? Pregunto. Cuando utilizas esa excusa para hacer una acción que no encaja realmente con tu personaje, o sea, hay gente que utiliza esa excusa para comportarse como un verdadero cretino, por eso es un meme. Él Ah, es vale. lo que haría mi personaje. El de, Vale, mira, vale. toda la party ha decidido hacer esto y de repente este jugador, por ejemplo, Leroy Jenkins, es un ejemplo perfecto. Y este jugador, pues, ha decidido no enterarse o ha ignorado totalmente y ha hecho esto porque es lo que haría su personaje. Y muere toda la party. Pues, normalmente, pues, quieres matar a ese jugador como jugador, no como narrador. Y pues lo dicho, se ha convertido en un meme. Eso y el casteo bola de fuego son memes un poco así. Pero ya Lo digo del que esto Leroy al final. Jenkins me suena, pero no sé Tyron exactamente cómo es el Jenkins meme. es un meme del WoW, del Warcraft, que básicamente toda una dungeon intentaron hacerla muy preparada y de repente un jugador dijo, va, pues entro, cuando todo el mundo le había dicho que no. Y claro, intentaron salvarle y todos murieron. Es Vale, un clásico de internet. vale, vale, vale. No estaba muy puesto. Me ha salido una pregunta que tengo que haceros. A ver, basándome en lo que habéis dicho, hay perfiles de jugador y hay perfiles de narrador y máster, etcétera. Eh, yo tengo un pequeño dilema que no sé si estará bien o estará mal. Vosotros me decís. Voy a hacer un poco de spoiler a aquellos que no hayan visto la partida, que no pasa nada. No lo ha En la visto nadie, partida, en realidad, solo los jugadores. claro, claro, pero la gente no sabrá de qué va, por eso voy a explicarlo un momentillo. Ahí en la partida ocurría una cosa que básicamente se centraba en una taberna y un montón de personajes que
tenían que estar ahí para ir a hacer una misión en la siguiente partida. Y los jugadores tenían que ir adquiriendo un poco a su personaje un poco afín, que eso era el intento narrativo por mi parte de decir, bueno, pues Oscar, como me lo había pedido, pues le voy a facilitar un poco los halflings, que tenga un espíritu afín, pero voy a hacer un poco de juego con el asunto. Era un poco dar un poquito de relleno, pero no por parte de Oscar, sino por parte del resto, que el resto no habían pedido personajes, se iban a encontrar y elegir. Bien, pues ocurrió una cosa durante la partida que más de uno fuisteis a preguntar a los cazadores de brujas que estaban puestos en una mesa del fondo. Y os dije, estos personajes no dicen nada, os tratan como pasando de vosotros, etcétera. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir hasta aquí más o menos la partida, los personajes eran estos cazadores de brujas, eran los que reunían al grupo para ir a hacer la siguiente misión, que es la siguiente partida. Y aquí es donde, después de haber explicado un poco, os pregunto, ¿un narrador puede ser también jugador? Uf, es una pregunta complicada, porque se puede, Se puede, pero no debería. pero no es complicado, ¿vale? Quiero decir, te recomiendo, si tienes curiosidad por esto, hay una película que se llama The Gamers y tiene una secuela. Y por ejemplo, en la secuela se plantea esto, de que el narrador pone un personaje que lleva a él para tal. ¿Qué pasa? Que muchas veces los jugadores pueden entender que ese personaje es una niñera, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, era una cuestión de alineamientos, el personaje era un paladín, medio grupo eran unos cafres, pues evidentemente la mitad del tiempo estaban engañando al paladín para que mirara a otro lado, mientras matan a la persona o el tal. Y eso yo lo he visto en partida, ¿vale? Vale. Yo lo he visto en partida. Y es más, yo he sido el paladín, no de narrador, pero eso lo he visto yo en partida siendo jugador, pues imagínate cómo es siendo narrador. Pero es que también me ha pasado como llevando el narrador un personaje de este estilo, que hicieran lo mismo los jugadores. O sea, lo he visto en partida. ¿Se puede hacer? Sí. Pero el narrador siempre va a ser el mundo, no va a ser ese personaje. No sé si me explico. El narrador es más el que plantea, digamos, la situación más que alguien que está dentro. Puede tener alguna ayuda, puede tener algún personaje que tal, y de hecho los NPCs en general pueden actuar, no pueden no quedarse al margen. Es algo que a la gente se le suele olvidar. Sí. Pero tú lo que planteas un poco es un poco lo que se ve en Stranger Things de, mira, el narrador tiene también su personaje y juega con los compañeros, pero al final, si él mismo, o sea, entra en un pequeño conflicto de intereses si él mismo quiere ganar con su personaje sobre su propia situación. ¿Se Claro, puede pero hacer? Sí, pero más para que mí es nada, un reto. eso es lo que te voy a decir. Si lo sabes hacer bien, puede no quedar mal, pero tienes que saber hacerlo. Claro, Con poca claro. experiencia no te lo recomendaría. Opinión personal. Vale. Sí, sí, sí. A ver, no va a ser esto la situación. Por ejemplo, os voy a poner un caso de unas anteriores partidas que hice en plan de prueba, en el que yo era parte jugador y parte organizador. O sea, iba narrando la historia y uno de los personajes era mío. Entonces, yo por mi parte, como jugador, que no me acuerdo cuál, imaginaos, voy a decir algo que me estoy inventando. Era un enano y el enano solamente quería conseguir oro. Por lo cual tenía que ir matando a todos los bichos porque le iban a dar más recompensa con eso. Pero la misión era salvar a una aldea. Entonces, ¿qué pasa? Que el enano era un puñetero egoísta y el rol que tenía con el enano era de oro, oro, oro. ¿Que beneficia? Perfecto. ¿Que no beneficia? Me da igual. Oro, oro, oro. Y yo, como organizador, dirijo la partida en el sentido de, creo que eran no muertos los ejércitos que salían para conquistar la aldea y con su nigromante y que intentaban
intentaba matar a todos. O sea, me daba igual el enano que el resto de jugadores. Iba por ello. Creo que en ese caso suelo saber, o sea, tal y como os lo cuento, conseguí hacer que el enano fuera a su rollo, pero como organizador, que era matarlos a todos, iba a seguir intentándolo. No iba a dejar al enano vivo A porque era mi ver, jugador. Carlos, un máster Dime. no tiene que matar a los personajes. Un máster tiene que plantear una aventura, ¿de O acuerdo? Sí, Y sea, en la esa, idea es que sea un reto, no que sea una matanza. Es un claro, claro. poquito A el ver, punto. lo explico de una manera así. Sí, Ten en cuenta que esta historia está medio inventada, porque no me acuerdo de todo lo que pasaba. Pero en plan de, el objetivo de los aventureros es hacer la aventura. El objetivo del máster es ayudar a los aventureros a hacer la aventura, no, pero a a la ver, vez, Carlos, el objetivo del máster no es que ayudar a los aventureros a hacer la aventura. El objetivo del máster es plantear la aventura, tenerla bien eso me definida refiero. y que los jugadores la jueguen, pero no tiene que ayudar, es decir, tiene que es más, definir las cosas de cómo claro, o deberían sea, plantearse, evolucionar o transcurrir. Pero también puede darse el caso de que los jugadores puedan o decidan salirse por la tangente totalmente, y ¿de va a acuerdo? pasar. No, o sea, no es que pueda pasar, es que va a pasar. O sea, Sí, a ver, mm, en una partida que estuvo Guille y otro chico, se fueron por la tangente intentando todo el rato y yo les tuve que frenar porque querían quemarlo todo y era una granja. Y querían quemarlo todo porque uno de los personajes que escogieron era un mago de fuego. Entonces querían Bueno, quemarlo todo porque pero, la granja let estaba me cast maldita. fireball. Sí, el meme sí, que decíamos antes. pero a ver, eso puede ser, pero simplemente esos personajes lo que les va a pasar es que dependiendo del alineamiento que tengan, posiblemente cambien de alineamiento. Y posiblemente esos Y personajes de cara a futuro serán personajes que si alguien sobrevive en esa granja y demás, pues puede que estén se les perseguidos. busque, que se les... Claro. Exacto. O sea, es más una Sean cuestión de sistema de karma que no una cuestión de tal. O sea, el jugador tiene derecho a ser malo. O sea, es decir, eso es culpa suya. Otra cosa es que Sí, si te pero dice que es un guerrero virtuoso e intenta hacer eso, pues a lo mejor tiene consecuencias. Porque a lo mejor no es un guerrero virtuoso, no sé si me explico. sí, pero yo os hago una pregunta. ¿Hice bien en prohibirles quemar la casa y la granja? No hiciste No. bien. A ver, prohibirlo es malo. Desincentivarlo es bueno, ¿vale? Es complicado, pero hay una diferencia bastante gorda. Es decir, puedes Vale, intentar que no lo hagan. Puedes sugerirles, oye, ¿estáis dándoos cuenta de lo que estáis haciendo? Esto puede tener consecuencias tal, pero que si lo hacen, pues lo siento. Es decir, una posibilidad de los personajes es fallar. Es decir, por eso es por lo que dice claro, un poquito Oscar el tema de que tu objetivo no es facilitarles la aventura, tu objetivo es que haya una aventura. Y si esa exactamente. aventura es difícil, pues tienen que trabajar con ellos. Si esa aventura tú ves que te has pasado dificultad, les puedes echar una mano. Eso no es un problema. Pero Claro, llevar de la mano no es rolear, es, hola, estáis viendo una película, pero no podéis saliros de, o sea, es más como una aventura del tren de la bruja. O ¿Sabes como lo un que quiero juego de decir? ordenador que Sobre realmente carriles. que se supone que es un mundo abierto, pero del cual hay ciertas cosas que no puedes hacer, ciertas partes del mundo al que no puedes acceder y Otra demás, y cosa está es que todo muy obviamente controlado. va a haber cosas que es como, oye, ¿me puedo viajar a la otra punta del mundo? Mira, pues puedes hacerlo, pero tardarás lo que tardes. No puedes hacerlo inmediatamente. Esas cosas sí se pueden, digamos, limitar. Pero lo importante es que el jugador tenga libertad, pero acotarla de una manera que el jugador no esté queriendo romper esa libertad. Es decir, oye, es claro. que quiero ir al pueblo al lado, pues intentas improvisar algo y, bueno, oye, pues si por lo que sea tienen que volver ahí, pues a lo mejor pasa algo por el camino, a lo mejor oyen un grito cuando se están yendo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un Sí, factor también de improvisación importante en el rol. Ya te digo que vale. Entonces yo os hago la pregunta. Volviendo a este caso del pasado, sí. más que nada porque es lo que me siento un poco mal por haberlo hecho, pero es que me lo planteé y digo, es que tenía que hacerlo así. Si quemas la granja, ya no hay partida. Pero es que, a ver, es que un poco lo que comentábamos antes, es decir, no tienes que tener un guión cerrado.
No, pero la Vale. granja Por tenía que estar ejemplo, viva. en este caso, queman la granja y ¿cuál es el problema para la partida? ¿Que hay algo dentro de la granja que tienen que recuperar? Pues se ha quemado, se joden, se Porque, acabó la porque aventura, pero haces se ha de... acabado de esa manera. Quiero decir, no tienes que pensar que la partida ha acabado, o sea, tienes que pensar que la partida ha seguido de otra manera. Y en este caso es un poquito la regla de la improvisación, de no debes decir no, debes decir sí y. Es Claro. decir, No, has sí. quemado la granja, te has Ahora, quedado sin esto, pues a lo mejor el problema es que tú necesitabas esto para otra cosa. Apáñatela sin eso, por ejemplo. claro. Ahora me lo planteo de la manera lógica que deberías haberle dicho. Pues como has quemado la granja, has provocado que aparezca un elemental de fuego y ahora va en contra tuya y se forma un enemigo y en vez de estar quemándose la granja, es el elemental de fuego el que va por ti y que Hombre, tienes no, que luchar a por lo él. mejor no tienes que ser tan radical como, Y o sea, a ver, aparece un obviamente elemental entiendo de que no fuego. sería un sucede ahora mismo tal cual, sino, oye, mira, pues estáis quemando la granja y de repente pasa, empezáis a ver que de las cenizas sale esto, tal cual, pitos flautas. Y ahí puedes ir Sí. planteando la otra cosa de una manera un poquito más tranquila. Y es una de, bueno, pues no sabíais que esto era una lámpara maravillosa, pongamos, la habéis quemado y ha salido el ifrit que había dentro. Pongamos un ejemplo, esto es totalmente improvisación de 5 segundos. Puedes Sí. tirar por ahí, puedes prever este tipo de cosas un poco por encima. De hecho, una cosa que también puedes hacer alguna vez, a mí me gustan mucho las aventuras hechas de la llamada de Tulu, porque son muy detallistas y normalmente las cafradas de los jugadores las suelen prever, en plan de, si se cargan el objeto místico, pues te jodes y te aguantas, pero pasará esto. Pues entonces, leer alguna aventura así por encima sin empollártela puede ser una buena idea para que cojas un poquito ese puntito. Pero ya digo que eso como algo secundario. Yo te recomendaría más el que probaras una partida con un narrador, que sea algo corto y vieras un poquito también hasta qué límites te permite una persona con un poco más de experiencia, digamos, romper esa línea de seguridad de y aquí se acaba el escenario, etcétera. Sin tampoco ir buscándolo, sino que lo vieras tú un poco mientras juegas. Ujú. Te tomo Eso la yo palabra, Pau, siempre, con ese tema. claro, o sea, mmm, al final la idea es que, a ver, siempre va a haber paredes, pero no le puedes poner vallas al campo. Es decir, si estás en una dungeon, que es una mazmorra y es cerrada, no pueden irse al otro lado de la pared si detrás de la pared hay roca. Pero si están en, yo qué sé, la región de Reikland de Fantasy, por poner un ejemplo, o por ejemplo, no, están en aguas profundas, en la ciudad de aguas profundas. Pues oye, están en la taberna y quieren ir a Ble sitio, de tiendas. Pues podrán ir a tiendas, no tienen por qué ir exclusivamente a una tienda. Otra cosa es que si te dicen de tiendas, tú les puedes decir, oh, pues la más cercana o la que más os han recomendado es tal tienda. No, es que quiero ir a otra tienda. Pues ya te vas a otra tienda y tal. Pero, ¿entiendes lo que quiero decir? Tú estás guiando, no estás obligando a ir a los sitios. Mm. Entonces, donde hay libertad, lo que tienes que tener, digamos, un poco esa versatilidad de, mira, hay esto y esto. No hay, te preguntan por algo que no lo hay, pues mira, no lo hay. Pero no es no puedes ir ahí. Pues mira, esto parece que no lo hay, o parece que en el tiempo que has tenido no has podido enterarte, etcétera, etcétera. Entonces, sí va a haber sitios donde no puedan hacer acciones porque están en un sitio cerrado, porque lo que sea, porque pitos flautas, o situaciones en las que pues no puedes tener esto porque no tienes dinero. Es una cosa que puede pasar en una partida. Si tienes que viajar, pues a lo mejor vas consumiendo también alimentos y te quedas sin Claro, alimentos y a mitad de camino a donde querían ir los personajes están sin alimentos y tienen que ponerse a cazar o tienen que hacer algo también, lo que te porque tienes si que no, plantear es que tampoco todo tiene que ser sandbox desde un inicio, pero tienes que tener un poco de mano para adaptarte a las locuras de los jugadores, ¿vale? Ujú. De hecho, seguro que Oscar tiene 1000 historias, yo tengo 1000. Yo siempre recordaré una de las partidas de la llamada de Tulu, donde a los jugadores no se les ocurrió nada más que en una cripta de la Sagrada Familia, es una partida de la piel de toro,
En una cripta de la Sagrada Familia se les ocurre quemar una piedra con benceno, con gasolina de lámpara, y le dan la lámpara al tío que está tiritando por haber pasado varias tiradas de terror y está con shock. Pues bueno, fue la decisión de los jugadores. La cadena de eventos que se propició ahí ni siquiera fue mía. Pero Joder. si toman esas decisiones, pues bueno, casualmente, pues luego las tiradas fueron bien. No fui sangrante con ello, pero salir 8 personas de una cripta de 3x3 por una escalera de 1 de ancho, pues fue curioso. Por ponerte un ejemplo, es decir, y eso no es algo que estuviera en la aventura escrito, no es algo que yo propiciara, no es algo, de hecho, quemar la roca no era una opción, no llevaba a ningún sitio. Decidieron que era así, pues porque se les ocurrió, pero lo dicho, también cabe la posibilidad de fallo. No siempre tienen que Me ganar acuerdo. los héroes. Una de esas así muy divertida fue porque yo he dirigido a Hombre Lobo. Era una partida en la que solo había 2 jugadores, ¿de acuerdo? Y estaban investigando una casa encantada y uno de los jugadores falló un chequeo de willpower, creo que era. Voluntad, sí. Y claro, el fantasma lo que se dedicaba era a lanzar una pelota escaleras abajo y ese jugador automáticamente se pasaba al lupus todo el rato y iba detrás de la pelota y volvía arriba para que se lo volviese a jugar. Con la consecuencia de eso, pues que ese jugador no pudo investigar nada en la casa y el resto de jugadores tuvieron que parar toda la investigación de lo que estaba pasando en la casa para intentar ayudar a esa antes de que le ocurriese algo más o se le fuese totalmente la pinza. Y eso fue también algo pues totalmente que ni yo me esperaba que fallase esa tirada de willpower. Entiendo. Por eso digo que esto al final son batallitas, pero son ejemplos al final. De hecho, es decir, todos los jugadores pueden fallar y el fallo no tiene por qué ser el cierre de una aventura. Es decir, y no solo hablo del fallo de y mira esta quest no lo habéis conseguido, es mira esta tirada que es crítica ha fallado, ha sacado una pifia. Eso no tiene por qué ser un ya estáis muertos todos. Se puede aprovechar, se puede seguir. Siempre hay que intentar, lo dicho, ser un poquito activos para que eso no sea... O sea, tú piensas que esto es un poquito de acción cinemática. Sí. Si el jugador falla, a lo mejor puede tener consecuencias, pero a lo mejor parte de la aventura puede ser suplir el error. Es decir, oye, mira, no habéis conseguido salvar a la niña, pero su hermana está aquí, podéis salvarla. Pues eso es un inicio de otra quest, por ejemplo. 1000 historias, ya digo, no es un... Y claro, eso también partiendo de la base de que se vaya a hacer una campaña. Las partidas cortas, pues en ese sentido son más cómodas, pero también tienen su intríngulis. Ya. La verdad es que me gusta esta charla, me ayuda un poquito. Siento que sea un poco grabada para el resto No, lo ves de tú. los que sigan escuchándonos, sea una de, pero este de que quiere ser aquí ahora rolero, pues hombre, me gustaría intentarlo, pero bueno, con paciencia y tiempo. Voy a tomar la palabra de Pau en ese sentido de a ver si entre él y otra gente puedo mejorar un poquillo y oye, y podemos hacer más partidas Sí, o si mucho saco un mejor ratillo, tematizadas. intentamos hacer alguna partida pequeña, dos, pues eso, 3, 4 personas como jugadores, es un número bastante bueno. Yo más o menos suelo narrar entre 5 y 6 personas. 6 suele ser un límite un poquito así forzado, pero es un poco lo que yo suelo manejar, o sea, y partidas más pequeñas, pues también lo mismo, se ajusta la dificultad un poco porque hay menos gentes, hay menos acciones, pero pero también son más rápidas porque hay menos gente que tiene que parar para pensar y hablar. Mm. Vamos, no te preocupes. En caso de que lleguemos a unos números, le decimos a Oscar que fuera y ya está. Sí, total. Es el chico favorito del canal.
Vale. Luego que si te quiere pegar con un jabón, ¿vale? Quiero decir, yo empiezo a entender cosas. Como para no quererme. Sí, es este de broma, hombre. Oscar, no te enfades. Ah, no, espera, Además, ¿cómo dijiste? Luego que por qué mi personaje le ha clavado un hacha a tu personaje en la cabeza. Porque turno 2. El personaje de Oscar clava la cabeza en la cara del personaje de Carlos. vamos a Carlos hablar eliminado también. de la partida. En este caso, mira, esto sí que es una cosa que te quiero comentar. Existe un concepto que se llama metajuego. ¿Vale? Igual que está lo de es lo que haría mi personaje para ser un cretino. Sobre todo en vivo y en campañas así con más gente se teme mucho este concepto que es el llevar cosas de fuera a la partida o enterarte fuera de la partida de cosas que pueden pasar en la partida y usarlas. ¿Vale? Es una cosa que digamos está entre comillas mal. Está entre comillas mal, no está mal, pero bueno, cada grupo es una cosa y ahí digamos se juzga de una manera. Pero por ejemplo, si yo en una campaña te digo, guau, vas a flipar con que mi personaje va a hacer ble, pues tú como jugador lo sabrás, pero como personaje no. No sé si me explico. Sí, o sea... O sea, es decir, por ejemplo, pues el tema de mi personaje te mete un hacha en la cabeza porque sabes que, que eres el traidor. Pues oye, no, lo sé yo como jugador, no lo sé yo como personaje. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. vale. Pero bueno, que es una cosilla que como ha salido el tema, pues sí que quería comentarlo. No, a ver, pero vamos. eso es cierto, eso es cierto. Es más, lo relaciono con algo que estaba hablando hoy con Guille, cuando le he comentado el tema de venir a charlar. Y me ha dicho, le he dicho yo, en respuesta, no, si yo quiero que a mí me adoréis y me digáis qué guapo soy, que me hagáis la pelota, etcétera, porque soy el creador del canal y gracias a mí venís a charlar, tal, no sé qué. Todo esto era pura ironía, ¿vale? O sea, estaba diciendo solo el coño y él diciéndome, pero si eres el que no le voy a hacer ni puñetero caso, que yo me quedaría hasta las 2 de la mañana charlando y yo la madre que te parió. Digamos que llevar a lo personal lo que es el poder interpretar y no una tiene por qué partida. serlo y no tiene por qué serlo personal, también puede ser, digamos, jugar con información privilegiada. ¿Vale? Son las Claro. dos partes del metajuego. Y no es solo jugar con información privilegiada, simplemente es jugar. Es decir, no es lo mismo las primeras partidas de la llamada de Chulu a cuando ya llevas años jugando, que ya te conoces toda la mitología y todo, y lo quieras o no, pues empiezan a describirte algo y tú como jugador ya sabes lo que es, pero tu personaje no lo sabe y ese es un problema Con bastante la llamada de gordo. Tulu, por ejemplo, puede ser muy duro. Eso. Mira, es un Shogot, qué bien, ja, ja, ja. Mira, tu personaje no lo sabe y va a estar cagadito. O sea, tú como jugador ya deberías de estar cagadito porque sí sabes lo que es, pero tu personaje encima no lo sabe. Ejemplo. Perdona que te haya cortado, Vale. Carlos. No, tranquilo, sí, no pasa nada. Os voy a dar 9 minutos, ¿vale? 9 minutos para que me hagáis un poco de, no introducción, sino explicación de por qué la llamada de Chulu, o Cthulhu, o Cthulhu, o Rututulu, es tan, o Culu, o el culito, es tan famosa, motivante y esplendorosa, pero os lo aviso, 9 minutos. Si queréis repartiros sobran 8 minutos y medio la llamada de culo. Es decir, simplemente es por la puta mitología, no es por otro motivo, es la mitología, ya está. A ver, H.P. Lovecraft crea de la nada toda una mitología que es brutalmente buena y aparte lo que permite es que otros escritores o crea una licencia abierta sobre esa mitología para que otros escritores también puedan escribir de ella, ya está. Sí, en realidad el gran éxito de Tulu en general es que no tiene derechos. Lovecraft muere sin herederos. Además, lo que dice Oscar es un universo compartido con otros escritores colegas suyos y nunca les preocupó esto es mío, esto es de otro. Y a nivel de juego de rol, ¿por qué funciona? Por un simple motivo, es fácil. Tú tienes que pensar un personaje humano con una profesión de los años 20, que no es algo complicado, y le dotas de unas habilidades de humano.
y es una persona normal que se encuentra de repente con cosas que no lo son. Y hablamos de terror y es una cosa que yo siempre diré. Tulu tiene la capacidad de hacer una partida cojonuda de Scooby-Doo. Porque realmente los seres de terror de la llamada de Tulu son un complemento a un sistema que es simple. Pero realmente como tal, si tenemos en cuenta la mitología de Lovecraft, es decir, tendría que ser muy difícil, no, lo siguiente, verlos. Y tendría que ser más un poco... Ay, ¿cómo se llamaba este juego de terror que nunca terminabas de ver a los monstruos y estabas investigando todo el rato? Que creo que era escandinavo del norte de Europa. Creo que sé cuál dices. Cult puede ser. Creo Sí. que era el culto. Eso, es decir, realmente la llamada de Tulu tendría que ser eso, es decir, para ver a un bicho de los más pequeños, tiene, vamos, sin volverte loco, tendría que ser eso, es decir, la gran mayoría de misiones tendrías que, lo típico de que estás investigando, crees que sabes algo, pero que nunca terminas de confirmarlo a ciencia cierta. Eso sería así. Lo que pasa es que para llamar o para enganchar a la gente, pues ahí se ha doblado un poco el lore. Claro. ¿De acuerdo? Tú eres una persona normal que te conviertes en excepcional porque te encuentras con ello. Te puedes acabar buscándolo cuando estás en una campaña larga, sí, pero es más el concepto de tú estabas ahí y te lo has encontrado como en un relato de Lovecraft, pero sigues teniendo una sociedad con la que puedes tratar y ahí tienes parte del componente de juego de rol, tienes un misterio que debes investigar, que ahí tienes, digamos, una parte de diseño de juego, tienes un monstruo al que muy probablemente no puedas derrotar de una manera directa y parte de la investigación que hemos mencionado antes puede ser ¿y cómo salgo yo de esta? ¿O cómo evito que esto se cargue lo que me importa a mí? ¿O simplemente cómo no muero? Entonces es un juego de rol realista con factores sobrenaturales que pueden ser o no de la llamada de Tulu. Vale. Entonces, me habéis respondido a gran parte de la pregunta, pero ahora viene la parte más ignorante por mi parte o ignorante para los que nos estén escuchando que no lo conozcan. ¿Cuál es el mito de la leyenda de Tulu? A ver. No hay ningún mito, es que es tan, A ver, es tan la amplio. mitología de Lovecraft es un panteón de dioses, pero no es exactamente en plan greco-romano. Pero es que no son dioses, es que están los primigenios, están los dioses y hay mucho, es decir, hay mucho. Es decir, básicamente lo que coincide Lovecraft es no hay un dios, no hay un bien, lo que hay es el vacío. Parte mucho de esa concepción de inicio del siglo de un, ¿cómo decirlo? Nihilismo de, oye, ¿qué pasa si en realidad no hay un cielo y un infierno? Lo que hay es una ciencia que no llegamos a comprender, hay otras dimensiones y hay seres que priman sobre esas dimensiones. Entonces se juega sobre un terror que no es viene el diablo, viene tal, sino hay cosas que no vas a entender y tú como humano lo que tienes que hacer es sobreponerte a ellas. No sé si esa definición a lo mejor, Oscar, me la puedes matizar o... no, sí, yo creo que es correcto decir eso. La llamada de Tulu es simplemente no hay buenos ni malos, hay entidades seres que no son humanas y no piensan como humanos. Porque es que, a ver, que no es que no piensen como humanos, es que realmente los primigenios, para ellos el tiempo, como quien dice, no existe. Para los dioses de la llamada de Chulu, que no son los primigenios, sino que son otros seres, el tiempo no existe. Realmente, y nosotros somos hormigas para ellos. Y no se van a fijar en nosotros de la misma forma que nosotros no nos fijamos en las hormigas. ¿Vale? Y es eso, es decir, tienen su propio juego en el que el ser humano es un elemento más. Y dentro de esos elementos están los jugadores que intentan hacer sus mini movimientos. Es como plantearse, por ejemplo, la existencia del ser humano si lo comparas con lo que es el movimiento del ser humano en la Tierra, una persona viajando en la Tierra, comparándolo con el movimiento que hacen los sistemas planetarios en torno al centro de la galaxia. Es decir, lo que se mueve un ser humano en la Tierra respecto al movimiento que va a hacer nuestro sistema solar
para dar una vuelta en torno a la galaxia no es una mierda en comparación con el tiempo que va a llevar girar en torno al centro de la galaxia, ¿vale? Pues viene a ser un poco eso, es decir, en la llamada de Tulu hay seres poderosos, no, lo siguiente es que es imposible de derrotarlos, simplemente pues están ahí aprisionados y tú lo único que puedes hacer es evitar que los liberen, pero el día que los liberan, pues ese día no se puede detenerlos de ninguna manera. Luego tienes, Vale, digamos, pero la versión avanzada que es Tulutec, pero ahí ya es meterse mucha droga, ¿vale? Pero yo os hago una pregunta entonces. ¿Existen las partidas donde Tulu sale en persona, digamos en... No puedes existir esas partidas Fue- porque automáticamente te vuelves loco. o sea, sí tiene perfil en el juego, sí puede salir Tulu, pero puede ser el final de la aventura. Y el final de la campaña. Y de todo, sí. A ver, O sea, es como sacar espera. un dios o un primarca en 40. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Hay reglas para ello en miniatura? Sí, pero es que es una puta tontería que no debería decir. A escala de poder son tan poderosos que es que te joden el juego. Es un dios del caos, directamente. Es el emperador, directamente. Ese nivel absurdo de poder. Vale, o sea que ni hablar del pensamiento de derrotarlo barra matarlo. No, porque Está si el no, no pensamiento de pueden morir. derrotarlo, está el pensamiento de derrotarlo a través de muy poco a poco mover las piezas, ir eliminando cultos, etcétera, etcétera. Pero tú, delante de Tulu y pegarle a Tulu y matarle, no. A ver, piensa que los dioses, los arquetipos y los primigenios, para ellos el tiempo como tal no existe. Tú no puedes matarlo. Es decir, para matarlo tiene que haber alguien de su mismo nivel. Es decir, tiene que ser otro primigenio o un arquetipo el que intente matarlo. Y probablemente no muera. Probablemente se Realmente quede no mueren. tensionado, se quede dormido, etcétera, Eso etcétera. O es. sea, y todo esto también un poco conceptos metafísicos un poquito tal. O sea, es un poquito un nivel de. O sea, la llamada de Tulu está pensado como un juego de investigación y socialización un poco. Más que como. O sea, no es un juego combativo. Hay combates, pero no es lo que se busca normalmente. Es decir, tienes combates, pues a lo mejor contra mafiosos, pero ellos tienen las mismas posibilidades de morir que tú, por ejemplo. No es un juego donde tú. O sea, si quieres una fantasía de poder, juegas a un juego de rol de superhéroes, juegas a Conan, juegas a algo, o juegas a D&D con un personaje que sea potente. Tulu es más un juego de. Es un juego más sesudo en ese sentido. Y es un juego donde tienes que tener muy, muy presente que tu personaje puede morir. O se puede volver loco. Entonces, es otro tipo de juego. O sea, es un juego más. O que puede quedarse encerrado en algún plano que Puede por quedarse algún encerrado en motivo cualquier ha plano. viajado sin querer. Pueden ser cosas peores que la muerte, sí. O sea, pero tienes que tener en cuenta, y aparte de lo que tú estás buscando en Tulu, es que si eso pasa, el viaje de terror o el viaje de investigación, el misterio, es lo que vas a disfrutar. O sea, tú no vas a disfrutar de que tu personaje gane, vas a disfrutar del camino. En ese sentido, como jugador. O sea, Yo me acuerdo de una de las primeras partidas que jugué a Tulu, que además era en invierno, estaba lloviendo y demás, y es que estábamos en la partida totalmente acojonados todos, porque además nosotros jugábamos en casa de un amigo que su padre tenía 2 casas y una de las casas la tenía vacía y la usábamos para jugar. otro Imaginaros clásico, sí. una casa, pues y lo típico de que, venga, pues ahora vosotros jugadores que habéis entrado en esta habitación os quedáis en la ESA y el resto de los jugadores salís a la otra habitación y esperáis a que termine con ellos y luego así. Y era en plan de, y si no me quiero mover de aquí, que a ver qué va a pasar. Vale. De hecho, me habéis recordado que le debo a una persona una partida de la llamada de Tulu. No sé si decirte perdón o de nada. No. Simplemente que debo partidas. Es lo malo. Y ahora debes otra, porque está grabado incluso que Bueno. vas a echar una manita por ahí.
Vale, algo A una partida Planescape para volarle la cabeza a Carlos estaría genial. Bueno, vamos a empezar con algo más fácil, ¿vale? Así ¿Solo que oscuro? voy a sacar mis manuales de mago y mis manuales de Wraith para... No, ¿Solo oscuro? ¿Qué? Sistemas, ¿El qué? ignotos. No, jugará a Darsan, es decir, es un Dungeons and Dragons, pero en un mundo Mad Max, totalmente Mad Max. Imagínate un Es mundo verdad. en el que los Halflings eran los héroes más, los magos más poderosos y cometieron una serie de errores y en vez de ser una guerra nuclear, fue una guerra mágica que arrasó con todo. Pero con todo, es decir, que el mundo se ha quedado todo convertido en un gran desierto, quedan 4 o 5 zonas un poco verdes y todo lo demás es desierto y las razas han cambiado para evolucionar y sobrevivir. Los Halflings, por ejemplo, ya todo lo que ven que está vivo lo ven como comida, excepto a otros Halflings, ¿vale? Existen luego los enanos, hay una mezcla entre medio humano y medio enano que son los Mulls, ¿de acuerdo? Que son normalmente creados artificialmente por esclavistas para luchar en los circos. Luego hay semigigantes que también son creados artificialmente, digamos que se invita a mujeres humanas a copular con gigantes para tener hijos semigigantes. Obviamente las mujeres mueren en el parto. Sí, es en el parto y en el acto, porque vamos a ver, si la tiene como un gigante, ¿me dirás tú dónde la mete? ¿Dónde la va a meter? Pues Carlos, ya eso otro día te explicamos lo de las abejas y Pero vamos las a ver, flores. que si la tiene como un gigante, el gigante... Pero ¿quién te ha dicho que un un gigante la tiene que tener? Pero ¿cómo sabes tú el tamaño que la tiene un gigante? Hombre, pues más que nada porque le he hecho una a un gigante. O sea, le he hecho una con masilla. Bueno, pues eso es tu mente calenturienta y enfermiza. No querréis verlo, nunca. No queremos verlo. No necesitamos verlo, no. ¿Y qué más cosas había? Luego están los elfos, son unos hijos de puta. Hay una zona que es todo no muertos. Hay unos hombres pterodáctilos. Y había unos humanoides con forma de mantis. Era un mundo muy, muy diferente, a mí me gustaba por eso, porque es que era totalmente diferente y aparte que es en él, para hacer magia tenías que matar la vida que hay alrededor, ya sea vida vegetal o quitarle energía a tus propios compañeros o a la gente a la que estás atacando. Luego no existen dioses como tales, sino que son reyes dragón, que son los que controlan las ciudades, los que dan la energía a los clérigos. Lo que pasa es que cuanto más lejos estés de tu dios dragón al que sigues, menos energía tienes. Y luego es un mundo en el que, claro, imagínate en una zona que es toda desértica, el tema de tener recursos, agua, comida y demás es fundamental. Y como está todo totalmente arrasado, no hay armamento, no hay metal prácticamente. El metal súper escaso y lo que es armaduras típicas son cuero, hay armas de hueso, armas de madera, armas de piedra, etcétera. Era pues eso, un Mad Max en Dungeons and Dragons, pero bastante bien montado. Pero por diferentes temas, digamos, salió la versión 2, que es la que tengo yo. No sé si luego salió para la 3.5 o para cuál salió, o para la 4, no sé si fue la 3, las 3.5 o la 4, salió otro. No sé. Y luego ya para la 5 ya dijeron que no lo iban a sacar pues por problemas de licencia. No, problemas oye, a ver, que no podemos decir que en un juego se utilizan a las mujeres para crear esclavos medio enanos o esclavos medio gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que decir... Es que era muy heavy, Sí. Era eso. Y si no, hay una campaña que tengo yo que la publicaron en la Dragón y la Poliedro, que es de unos, creo que eran Gincanis, que se meten en un mundo, es que no me acuerdo de cuál de las dos razas era, y o tú tenías la opción o de ser los malos que van atacando al mundo y haciendo un asalto, una campaña, o
los habitantes del mundo, entre comillas, los buenos, que resisten la campaña, y luego la otra es que si ibas ganando la campaña podías atacar el plano de donde venían los otros, que eran unos tíos que estaban habitando en el cadáver de un dios muerto que estaba flotando entre dimensiones y que lo utilizaban para viajar y ir atacando diferentes mundos o diferentes planos. Creo que le has explotado mucho la cabeza a Carlos. Sí, me parece que sí, Carlos. Hola, Carlos. Yo es que, o sea, yo sabía que mi mente estaba enferma, pero veo que no soy lo peor que ha sacado la especie humana. No, en absoluto. O sea, Pero vamos, Pero o sea, bueno. todas las campañas, lo del Darksan a mí me parece que es pues eso, por todo lo que cambia respecto a la fantasía limpia de Tolkien y demás, fue en su momento un revulsivo total. Porque claro, es decir, los Halflings, para un Halfling tú eres puta comida y ya está. Puede que te acompañen en partidas, pero para ellos vas a seguir siendo comida y en el momento en que les falte la comida, mejor que Eres no una duermas. ración de emergencia. Eso es. De hecho, no había legales buenos en Darksan. Lo máximo creo que era legal neutral. Bueno, y tienes también Ravenloft de ese palo. Sí, también otro. Imagínate campañas, Es una Carlos. buena campaña de inicio también, como jugador. Sí, Está de muy hecho, pensada para poder ser de inicio. las de Ravenloft, si el máster es muy bueno, los jugadores mucho miedo. Si tienen dos dedos de frente. Ya te digo, a ver, Carlos, en este sentido es que hay muchas ambientaciones, muchas historias. Ya digo, yo empezaría por algo más pequeñito, no una campaña. Pero bueno, se mira a ver de dirigirte alguna cosilla, es decir, D&D siempre es una opción, Tulu. Warhammer, el juego de rol lo tengo en Javia, pero por ejemplo Dark Heresy, que es el juego de la Inquisición de 40.000, también es una opción. O sea, hay juegos que se prestan mucho a hacer partidas pequeñas. Entonces se puede hacer alguna partida así para que vayas viendo sistema. O sea, y un poco también, pues eso, trucos narrativos, etcétera. sí, eso Yo creo que sería mejor yo creo que sería mejor un partido a D&D. Sí, Que al final one va a shots en tirar. cualquier Sí, caso. A ver, yo O os digo, campañitas muy cortas. claro, no, yo solo para que conozca el reglamento. luego lo que me interesa es un poco poder ambientar mis historias, mis pensamientos, las cosas que ya se me han ocurrido a un tipo de reglamento o algunos tipos de reglamento, porque hacer fusión de reglamento es cosa mala, ¿no? Sí, no, yo no Depende. lo recomiendo. Yo no lo Depende. Quiero recomiendo. decir, lo bueno de D&D, que, a ver, insistimos mucho en D&D, pero porque al final es el juego de rol. Hay gente que no lo llama rol, pero bueno, es el juego de rol, digamos, base. Y lo bueno es que tiene mucho material. Es decir, tuvo una licencia abierta y se creó muchas cosas compatibles con el sistema. Es decir, ya hay gente con mucha más experiencia que probablemente tú, no refiriéndome a ti, sino incluso a mí, que ya te ha diseñado lo que tú quieres. Hablamos de que, por ejemplo, yo pillé por Kickstarter un tío que hizo un manual de prótesis y discapacidades para D&D. Y son unos bonos, unos tal. ¿Lo podría hacer yo? Lo podría hacer yo, pero me lo ha hecho otra persona. ¿Me gusta? Claro. Pues puede gustarme más, puede gustarme menos. Entonces, por eso D&D, para lo que tú quieres, que es fantasía y adaptable, vas a tener más recursos que en otro juego muy probablemente. Y con un sistema sencillo, ¿vale? Por eso te digo, realmente lo importante es que cojas la base del sistema. Porque con la base del sistema, si lees una página de ese libro, vas a saber de qué palo va. Ya no es que me tengo que leer y... O sea, hay conceptos que vas a usar más adelante, hay conceptos que de inicio a lo mejor no. Por ejemplo, yo si te hago una partida inicial, a lo mejor resulta que un enemigo huye cuando está pegándote y tal, y le puedes hacer un ataque de oportunidad, ¿vale? Pero eso es un concepto que te explicaré yo. No es un concepto que tienes que leer de un libro. Y a lo mejor cuando narres, pues sí te interesa saber si estas armaduras... Pero eso ya lo verás sabiendo de qué va la base. O sea, y si no, pues se te explica tranquilamente y tal. Yo me tengo que leer el manual de quinta de nuevo, o sea, me leí un poco por encima hace tiempo,
las versiones resumidas, me pillé el manual y no me he podido poner a leerlo detalladamente. Y voy a narrar en nada La tumba de los horrores. Es decir, que al final Vale, es un poco el tiempo que le pues puedas dedicar, ¿sabes? Tampoco. De hecho, de Dungeons and Dragons salieron cosas muy buenas, como fue los reinos de hierro, y de ahí salió War Machine, Hordas, etcétera. Es decir, Dragonlance, que es un pero Dragonlance tal, venía de mucho antes. las Dragonlance ya estaba. ambientaciones. Sí, pero es decir, pero que se hizo muy gordo cuando cogieron la licencia. Magic ha tenido adaptaciones a las ambientaciones de Magic en D&D son muy muy buenas, curiosamente. O sea, tienes recursos. No las conozco. No las conozco Pues, las de Magic. Eberron es otra licencia, es otro sí, Reinos set. Olvidados en general, Sí, pero Eberron no son el Reinos Olvidados. ¿no? No. Eberron es un mundo Pues aparte siempre que siempre los he confundido entonces. no. De hecho, Eberron nació como un, iba a decir un ¿Plano? campeonato, no, nació como un concurso de Wizard of the Coast, ¿de acuerdo? Diciendo, a ver, vais a enviar todos los que estén interesados en un resumen de lo que sería un settings para Dungeons and Dragons, y el que gane, de ahí sacamos material. Y salió este chico porque el chaval que hizo todo el diseño de más planteó una cosa que hasta entonces no había aparecido nunca en D&D, que eran los constructos. Tú en Eberron no tienes por qué ser iba a decir un ser humano, un ser vivo, puede ser un constructo, un ente artificial, ¿de acuerdo? Creado mágico alquímicamente para jugar. Y tiene un toque de ciencia ficción fantasiosa por ese tipo de elementos. Igual que lo tiene de Reinos de Hierro. En Reinos de Hierro, es que vamos, a mí Reinos de Hierro junto a Darsan es otro de los asentamientos que más me mola, porque tienes que un desarrollo y unas posibilidades brutales. Pena Pues que el dueño de todo se lo esté cargando a marchas forzadas. Pero te digo, por ejemplo, tienes Spelljammer, que es en plan Space Opera en D&D, tienes las ambientaciones de Magic, por ejemplo, tienes Ravnica, la ciudad de los gremios, que mola un montón, tienes la Universidad Mágica de Strixhaven, que es en plan Harry Potter, pero con dragones ese y me tal. interesa O sea, mucho. Ese me interesa pues mucho. esa está curiosa, o sea, lo que pasa es que no ha salido en español, pero está muy curiosa esa ambientación. Porque tienes 5 colegios de magia, 5 o 4 colegios de magia, que son mezclas de elementos de Magic, obviamente, y tienes mecánicas de universidad de hacer amigos, enemigos, rivales, o sea, tiene cositas muy curiosas. Pero como complemento, no es base del sistema, ya te digo. ¿Cómo se llama esto? Habría una había una editorial que era Green Ronin, que sacaba, que tengo yo varios libros de ellos, que eran mini campañas súper minúsculas, y que todos sus settings era en una ciudad costera, pero es que la tenían súper detallada, pero vamos, que se lo habían currado brutal también. Es decir, si hay de lo que es el Open Game, la licencia abierta de Dungeons and Dragons, aparte de salvarles la vida como empresa y como juego, permitió, pues eso que... Hay hasta un manual para jugar a la Biblia con A ver si no D&D. si no lo conocía Pues yo. es maravilloso y lo tengo. Vale. Chicos, vamos a ir dejándolo aquí, ¿vale? Se nos hace Pero Carlos, un poco... una cosa. Habla. Todo esto que hemos estado hablando está muy bien, es muy guay, pero si quieres dirigir, hay una cosa que tienes que tener muy claro. Necesitas tiempo, ¿vale? Necesitas tiempo, primero, para leerte bien el reglamento. No voy a decir empollártelo, pero sí conocerlo para tener una idea. A ver, que lo que te decimos es Espera. de dirigirte un poquito a ti, pero que luego ya viendo cómo funciona, que te lo leas un poquito más. Porque si hay algo horrible en una partida, es ver que el máster no tiene ni puñetera idea del juego al que está jugando. ¿De acuerdo? Ya no es ser un jugador abogado de, oye, las reglas son de estas, o esto no es
cuando un máster quiere cambiar una regla, tiene que informar a los jugadores. Cuando ves que un máster no respeta las reglas, por así decirlo, no por el bien de la partida, sino porque te das cuenta de que no se las conoce, ahí ya tenemos un problema. Entiendo. Para la gente que nos está viendo, consejos de veteranos. Llevamos todo el rato, la hora y media pasada que han estado de charla. Les he intentado sacar un poco más de información de algunas cosas. Yo lo digo claramente, es cierto que mi disponibilidad de tiempo es corta. Intentaré que Pau me pueda echar una mano a darles un poco de inicio. Tengo algunas partidas preparadas mentalmente para poder jugar, pero claro, hacemos una versión online bastante complicada de manejar bien y habiendo preparado cosillas así en el último momento. Las ganas me pueden desde hace muchísimo. O sea, hace poco, cuando vosotros estáis viendo este vídeo, será más o menos hace una semana que jugamos. Bueno, si lo veis en el estreno, si lo veis días más tarde, pues empezar a contar desde el día que se estrenó. Y llevaba desde Halloween sin poder jugar adecuadamente. Primero por falta de tiempo, segundo por falta de material preparado, porque quería pintarme todo de Dungeons and Lasers. Al final me limité a decir, bueno, voy a preparar esto y esto ya puedo jugarlo al menos. Y aún así tengo aquí algunas miniaturas que quería haber metido y no he metido. Requiere tiempo, es algo muy importante, requiere ganas, que diría y de manera despectiva para mí, más que para vosotros, requeriría algo de juventud, porque hace falta un poquillo de tiempo libre que en situación laboral es difícil, a no ser que tengas un trabajo que te quite mucho tiempo, o sea, que te dé mucho tiempo libre. Y es luchar un poquillo por ello. Yo voy a lucharlo, o sea, tengo muchas ganas, es una pequeña ilusión que tengo desde los últimos años y voy a tomar muy en cuenta los consejos que han dado hoy Pau y Óscar, porque creo que merece la pena pasarse unas buenas tardes divirtiéndose. He probado, como he dicho antes, modo HeroQuest, quiero probar un poco más de rol. Oye, que resulta que estoy jugando y mientras estoy jugando estoy... Sí, me toca ya. Sí, estoy en esa actitud y no es un día particular, sino son todos. Obviamente, esto lo digo para los demás, no es el jugar al rol, suena bonito, pero no es lo que os gusta de verdad. Yo quiero probarlo, quiero experimentarlo y primero jugarlo, que es lo que voy a hacer. Primero voy a intentar que Pau me pueda enseñar o que incluso organicemos aquí alguna partida y luego la grabamos y lo subimos al canal, etcétera, dentro de las charletas y vamos viendo. Así que, bueno, si queréis dejar alguna última cosilla, chicos. No, No. la verdad es que, pues bueno, seguir charlando. Es decir, porque al final hemos tocado superficie realmente. Sí, Y creo que Oscar y yo nos podríamos tirar horas y horas con batallitas. sí, Y Pau, probablemente. esto es adictivo, ¿eh? Esto es adictivo, yo te aviso. Bueno, Y Oscar tiene mucha con la pintura y mientras está de aquí le da mucha caña a la pintura, así que yo ay, también le he ojalá dado, hiciera yo eso. Ojalá, ojalá. le he dado un buen meneo a 4 de estas. Me faltan 12 más ahora, así que hay que irle dando caña poquito a poco. Pues nada, chicos, muchas gracias por pasaros. Seguimos en más charletas. Pau, es tu primera charleta. Espero que te haya gustado y te hayas divertido, que es lo Sí, sí. importante. Y que te veamos en muchas más, obviamente. O sea, estás más que bienvenido. Óscar, eres el más veterano que puede haber y sigues siendo el más bienvenido, aunque te vaya lanzando, aunque me quieras pegar con una pastilla de jabón, pero bueno, no pasa Porque yo nada. no te quiero pegar con una pastilla de jabón, yo quería Quiere que pegar lo al... haga otra persona. Exacto, yo quería que Sara pegase al máster, que no es lo ¿Y mismo. quién era el máster? El máster es el máster. Ah, perdóname esto. Eh, es la primera vez que me llaman máster. Me siento, nunca me he podido sentir tan halagado y a la vez
insultado porque me quería pegar. Sí, sí, no sabría cómo sentirme. Ya. Bueno, muchas gracias por ver el contenido. Nos vemos en siguientes charletas. Hasta luego. Luego, Hasta luego.